Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 91 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina. y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy tenemos un programa especial, tenemos un programa para hablar del paquete económico que fue presentado por el Presidente de la República o entregado por el Presidente de la República al Congreso a través del Secretario de Hacienda con las propuestas de modificaciones a las diferentes leyes en materia fiscal. Y para eso nos acompaña el día de hoy el contador público Sergio Abarca Telles, muy conocido ya de todos ustedes, una persona con una gran trayectoria. Sergio, gracias por acompañarnos el día de hoy para platicar de este proyecto de paquete económico. Salvador, pues muy buena tarde, es un gusto estar con ustedes el día de hoy y tratar un punto que de alguna forma es recurrente cada año y que de alguna forma ya ha dado comentarios en bastantes medios de comunicación y aparte en algunos artículos periodísticos en este sentido, mi querido Salvador, y un gusto estando en casa, por supuesto. Gracias, Sergio, y como efectivamente, como comentas, ya ha dado lugar a varios señalamientos en los diferentes medios de comunicación, y quisiera que en unos minutos que empecemos el desarrollo del tema pudiéramos empezar a ver si lo que están diciendo es cierto o es mentira, pero si te parece vamos a una cápsula respecto de este paquete económico de nuestra gustada sección Cuentas Claras. Consultorio Fiscal. Radio. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste el paquete económico? En Consultorio Fiscal Radio te mantenemos al tanto. La política hacendaria refleja los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2021. Hablando de ingresos, este paquete económico dispone de lo siguiente. 1. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. 2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. 3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. 4. Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto al presupuesto de egresos, el paquete económico 2021 dispone lo siguiente. 1. Proyecto de decreto de presupuestos de egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. Y 2. Carta del Presidente. Exposición de motivos. Tomos y anexos del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2021. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuentas Claras. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, regresamos después de esta pequeña cápsula de Cuentas Claras para que platiquemos. Sergio, ¿nos podrías empezar platicando alguna de las de los puntos más sobresalientes que tú consideres del Código Fiscal de la Federación en las propuestas que está haciendo el Ejecutivo Federal al Legislativo para cambios? Ok, Salvador, con mucho gusto. Mira, si me permites, yo creo que tener presente que lo que vamos a estar comentando en este momento
son comentarios respecto a la iniciativa de ley propuesta. Por lo tanto, los comentarios y lo que estemos los comentarios en este momento que estemos realizando, pues deben considerarse en este momento hasta esta parte. No es nada definido todavía, falta que se termine el proceso de revisión hasta que tengamos ya prácticamente la publicación definitiva de lo que son las disposiciones. Excelente comentario, Sergio, porque sí es importante resaltar que esto es apenas la propuesta de modificación presentada por el Ejecutivo Federal al Legislativo. Hay que seguir todo el proceso legislativo. Si nos pudieras platicar un poquito de esto para que nuestros amigos que nos siguen pudieran entenderlo, porque mucha gente ya escuché que dijo, es que ya lo aprobó, ya esto ya es un hecho. ¿Todavía no es un hecho o sí? No, no es un hecho. Más bien dicho, es un hecho que apenas se inicia. Y como todo proceso, proceso que seguimos cada quien en actividad, la parte fiscal tiene un proceso particular. Entonces, en primera parte viene una iniciativa, que es la que está ya ahorita presentado, y ya es la que se conoce, la que ya se ha publicado en diferentes medios, y esa iniciativa tiene que pasar por el proceso de lo que sería Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la revisión, de una cámara a la otra, ver las modificaciones, las adecuaciones que lo están haciendo. Ya que concluyen ellos estas dos cámaras, lo que es la revisión, se lo pasan a lo que es el Ejecutivo para que ya lo firme y se publique en lo que es el Diario Oficial de la Federación. Entonces estamos hablando de que estas modificaciones son la iniciativa que son susceptibles, y no tengo la menor duda, se van a modificar y no se deben de considerar como ya ley en este momento. Todavía no tienen la característica, están en ese proceso de creación, Salvador. Todavía no es ley, entonces, es una iniciativa que está en proceso, y hasta que el presidente de la República lo promulgue y se publique en Diario Oficial de la Federación, serán definitivos y podremos hacer una plática en definitiva de estos supuestos, o de cómo haya quedado, para que entren en vigor hasta el próximo año, ¿no? No podrán entrar en vigor antes. Por supuesto. Ahora, de tal forma que los comentarios, si me permites, y ahorita son de carácter informativo, lo que sería considera importante dar a conocer. Y fíjate que uno de ellos, sin entrar mucho más, a hacer más grande lo que sea la presentación. Si tú recuerdas, tenemos un artículo que es un artículo 5A que se incorporó al Código Fiscal de la Federación, que es la fabulosa razón de negocios. Entonces, esta razón de negocios viene de alguna forma a adecuarse, y como lo tenemos ahorita en este momento, dice que la razón de negocios, en el caso que las autoridades fiscales lo generen en los términos que están en las disposiciones en este momento, en ningún caso se generarán consecuencias en materia penal. Entonces, esa es una aclaración que se tiene, una precisión que tenemos ahorita en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en materia de razón de negocios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está proponiendo? Bien, lo que se está proponiendo es prácticamente una adición a este artículo, y lo que se está estableciendo es que las autoridades fiscales, fíjate que aquí viene la parte importante, que otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación de lo que sería la razón de negocios, se limitará a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas en lo que sería la revisión. Y aquí viene una parte importante, dice, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse con relación a la comisión de los delitos que se tengan previstos en este código. Entonces, concluyendo, ¿cuál es la idea? Dice, bueno, que como lo tenemos en este momento, te está diciendo que en ningún momento van a generar consecuencias en materia penal, pero para el próximo año, que dice, bueno, oye, no, lo que tenemos aquí es que no quiere decir que no pueda la autoridad hacer toda la investigación correspondiente para efecto de poder determinar responsabilidades de carácter penal. Si tú recuerdas el artículo 5A, razón de negocio, se cuestionó mucho, de alguna forma en la parte inicial, el concepto, cómo se tiene.
y con algunas otras disposiciones. Entonces yo creo que aquí únicamente se valdría tener claro la precisión en este sentido y la continuidad que están haciendo en lo que sería la razón de negocios en el artículo 5A, mi estimado Salvador. Fíjate que esa precisión que estás haciendo o esa reforma que están proponiendo cambiaría totalmente el efecto de esta disposición, a mi juicio. Yo creo que sí, porque, bueno, ¿en qué sentido cambiaría totalmente eso? Es que lo que estaba, hablaba de una razón de negocios, de poder reclasificar las operaciones por parte de la autoridad, y te decía que esta reclasificación en ningún caso te daría una posibilidad de una sanción de tipo penal. Simple y sencillamente podrían cobrarte el impuesto, la actualización y los recargos. Pero con esta propuesta estarían dejando a que, independientemente de eso, la autoridad sí puede seguir un proceso de investigación para llegar a una causa penal en una reclasificación de una erogación. Efectivamente, o sea, tiene dice, podrán hacer todas las investigaciones y toda la parte del proceso para determinar la responsabilidad penal, efectivamente. Entonces, es una precisión que de alguna forma, si ves con todo lo que tenemos en disposiciones fiscales, creo que es una disposición que de alguna forma viene a poner más rígidas las disposiciones, y creo que cada vez se está apretando más al contribuyente en materia de disposiciones, responsabilidad, cuestión penal, que de alguna forma habría que estar pendiente a ver cómo va a estar actuando la autoridad en este sentido. Sí, claro. Y no sé si tuvieras algún comentario adicional. No, adelante. Mira, yo creo que otra parte que, si me permites, me gustaría comentar, es un tema que de alguna forma conocemos todos y en este momento bastantes contribuyentes lo están padeciendo, y es la materia de lo que serían las devoluciones de impuestos en este caso. No sé si tú hayas tenido la experiencia, pero de alguna forma inclusive se comenta que hay las solicitudes de devolución que salgan en tiempo, a tal fecha tienen que salir, y las que se presenten posteriormente pues van a tener bastante problema para que sean autorizadas por el efecto de lo que serían las elecciones. Pero bueno, este es un comentario Radio Pasillo que se comenta. Así es, he escuchado ese comentario Radio Pasillo, así es. Que de alguna forma, ¿qué es lo que te están diciendo? Oye, la lana se va a utilizar para todo lo que serían las elecciones o cuestiones de este tipo. Ese es el mensaje, si queremos decirle entre líneas o subliminal, que se quiere aclarar. Eso no quita que de alguna forma, fíjate que las devoluciones, me ha tocado ahorita un poco en renta y en IVA, se han cerrado más, un poco por el problema de la pandemia y de alguna forma que la autoridad fiscal ha estado trabajando no en forma completa con su personal. ¿A qué me refiero? Pues están trabajando una parte en casa, otra en oficina, o sea, no están trabajando al 100%. Eso de alguna forma ha generado cierto retardo en lo que serían las revisiones y la autorización. Pero de alguna manera lo que está pasando también mucho ahorita es se están yendo con lo que sería la comprobación de documentos y básicamente verificar si las personas, en el caso por ejemplo de IVA acreditable, si ese IVA no está relacionado con alguna operación que tenga con el artículo 69B y cuestiones de este tipo. Ok, pero bien, ¿te parece, Sergio? Vamos a una pequeña pausa y regresamos para que incorporemos al maestro Álvaro Cordón en nuestra reunión. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 7 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer las modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de ahorro para el retiro. 10 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite resolución que modifica la diversa que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América, Canadá y sus anexos. 11 de septiembre.
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explica el acuerdo por lo que se da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicio, aplicables a los combustibles que se indican, correspondiente al periodo que se especifica. Info Fiscal. Consultorio Fiscal Radio. Tu opinión es importante Para nosotros. Buzón de voz O en WhatsApp 5578-3696-17. Déjanos tu nombre, número telefónico. y dirección. Invertir. Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, Conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, regresando, mi querido Sergio, y quiero presentar a nuestros amigos que nos están siguiendo, que ya nos acompaña también el maestro Álvaro Enrique Cordón Álvarez, que creo que no necesita presentación, es muy conocido también de todos ustedes, ambos. Entonces podemos continuar. Sergio, estabas platicando de la propuesta del código en devoluciones. Sí. Muy buena tarde, mi estimado Enrique. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estaba comentando en este caso el referente a lo que serían las devoluciones. ¿Y qué es lo que está pasando en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación? O sea, hay una adición. ¿Y en qué consiste? Esta adición, lo que está señalando o lo que especifica es que se va a tener por no presentada la solicitud de devolución, cual la que tú te quieras hablar, renta, IVA, la que tú hayas presentado. ¿En qué caso se va a considerar como que no está presentada? Bien, dice cuando el contribuyente, en los casos que el contribuyente, su domicilio manifestado, se encuentra como no localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Esto de alguna manera, con algunas otras disposiciones, el domicilio fiscal sigue siendo uno de los puntos importantes que debemos estar cuidando en este sentido. A ver, yo quisiera preguntarles aquí, Sergio, si me permites. Yo escuché a mucha gente molesta que porque están diciendo, y quisiera, no sé si Álvaro o tú me pudieran aclarar, que están diciendo que en el paquete económico se habla de que la autoridad para identificar el domicilio te va a pedir o va a ir a sacar fotos de tu domicilio y va a violar tu intimidad, y si va a ir a tu oficina a ver y sacar fotos para tenerlas en el expediente y que eso viola la intimidad. ¿Es cierto esto? Sí, hay una modificación, perdón, Álvaro, sí hay una modificación, y si me permitas, ahorita vamos para allá, y en particular a lo que estás haciendo referencia, Salvador, es el artículo 27. Si no mal recuerdo, 45 del Código Fiscal de la Federación, espero no estar equivocado. Pero sí hay alguna parte, creo que eso, fíjate que, no sé si te ha tocado, Álvaro, también, en bastantes medios de comunicación creo que se ha dado mala información, y en algunos casos con falta de conocimiento, y se ha sido muy amarillista como lo están presentando, primero porque lo están dando como una cosa cierta, y la otra parte es que no es como está redactado, ni es como se hace la presentación en ese sentido. Bueno, pero, lo que pasa que Sergio, gracias, ¿se escucha bien? Sí. Te escucho muy bien, mi querido Álvaro. Oye, sí. Nada más mi comentario es, esto ya viene del pasado, ya se estaba usando, y ahora están tratando, como bien dice Sergio,
de que quede en específico en el código. 2. Creo que los medios están acelerando y haciendo que haya enojo contra las autoridades, porque todo eso es una exageración. Sí, y base a eso todavía, pues diles algún día, Sergio, lo que dice el código aduanero, que pueden entrar a verificar todo. No es por ahí, ¿no? Yo creo que el tema real es, la autoridad ya lo hace por vía geoestacional, revisan la ubicación del local y que exista, que no sean locales vacíos, que no sean terrenos, que no sean media montaña, ¿verdad? Y 2, pues que tengas una ubicación cierta, un lugar donde alguien te atienda y donde exista la empresa, ¿no? Creo que eso es lo más importante, porque ha habido mucha mentira en todo esto y los medios lo han magnificado como algo terrible, y la verdad es que no es para allá, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Efectivamente ha pasado mucho este tipo de situaciones y lo he escuchado mucho en algunas redes y noticieros. Yo quiero aclarar que aquí ninguno de los tres somos especialistas en fiscal y no estamos hablando pro gobierno ni en contra de gobierno, sino lo que es la realidad. Efectivamente ya existía la posibilidad de la georreferenciación desde el año anterior y en la práctica desde muchos años atrás la posibilidad de que la autoridad, a través del famoso Google Maps, que ya te da las imágenes de los inmuebles, poder identificar que donde yo esté dando de alta a una empresa no sea un terreno baldío o no sea un lugar donde después no me puedan localizar. Bien, ahí nada más regresaría a 2 puntos para concluir. Retomando lo que son las devoluciones, dentro del proceso de devolución, en este caso, de cualquier impuesto, dentro del protocolo, si se me permite llamarle así, el proceso, lo que tiene la autoridad, uno de los puntos que tiene que cubrir es hacer una verificación del domicilio fiscal. Esto de entrada lo tiene que hacer por procedimiento lo que es la autoridad antes de autorizar una solicitud, independientemente de la revisión que pueda hacer de lo que sería la determinación, el que esté debidamente soportado según corresponde al impuesto. Entonces, es a lo que, regresando al 22, es a lo que se está mencionando en lo que está en el artículo 22, y ahí se va a decir que se toma como no presentada situación que de alguna forma esto ya se está, sin que estén en la disposición, sin tenerlo en la disposición, ya lo hace actualmente la autoridad. Ahora sí, voy a la parte, perdón, adelante Álvaro, dime. También hay que ser claro, Salvador, independientemente de la geolocalización, hay contribuyentes que se ponen muy necios y dicen, ahí es mi casa. Entonces, no dejaría de ser que la autoridad tenga la capacidad, y la puede llegar a tener, en materia de que pudiera tener qué es el lugar, cómo es el lugar, cómo se presenta, pedir que haya una inspección ocular. Pero de eso a que te digan tienes 3 teles, 2 cuadros, una pantalla gigante, una sala, dista mucho de ser, ¿no? Así es, la verificación de domicilio siempre ha existido y la autoridad siempre ha podido ir a hacer una verificación de domicilio. No sé cuál es el susto o el amarillismo con que algunos medios y redes sociales han visto estas propuestas. Pues el abuso, el que se pueda manejar el abuso. Yo creo que hoy estamos viviendo momentos tristes donde por la misma confrontación entre lo mal denominado fifí y lo mal denominado chairo, que debería de ser seres humanos que forman parte del hábitat social de esta sociedad normal, se ha atacado, ¿no? Entonces la gente tiene miedo y sacan a la luz ese concepto de decir, es que si van a ir a tomar fotos de mi casa, ¿qué puede pasar? Y pueden abusar. Que la gente se quede tranquila. Cuando vaya alguien de Hacienda y vean que comienza a filmar y a tomar fotos, también los pueden acusar a ellos de cualquier abuso. No es así. El sistema de fotografía y de videos que piden es para la referencia de los lugares de vigilancia y lo que tiene que ser.
no es para andar asustando a la gente, con todo respeto. Totalmente de... Adelante, Salvador. Totalmente de acuerdo contigo, pero sí, fíjate que eso es importante y para que evitemos que la gente pudiera asustarse o que la gente pudiera pensar o que algún malandrín pudiera hacerse pasar por empleado del SAT para estar sacando fotos, pues es muy sencillo, es simple y sencillamente poder salir a la gente que estuviera tomando fotos afuera de mi casa a decirle que se identifique por qué está sacando fotos afuera de mi casa y el personal del SAT tendría que identificarse y saber, y esas identificaciones pueden ser verificadas en el portal del SAT, que yo sepa. ¿Qué opinan? Oye, pero no solo del SAT, a mí me ha tocado que gente del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, están en las calles y van tomando fotos. Y les he parado y les he increpado diciéndole, ¿por qué estás tomando foto de mi casa? Y argumentan que porque así es el trabajo de ellos, del INEGI, del gobierno del DF, y traen su credencial. Sí se presta y te molestas porque no te agrada que tomen foto de tu fachada, ni mucho menos. Pero lo hacen para otros intereses. Déjame decirte que a mí en lo personal, hace 3 años, me citaron para aclarar un punto de un piso que no estaba registrado y que ellos tenían fotos desde hacía 3 años de que se había construido. Entonces también eso utiliza no solo el SAT, lo usa el gobierno del Distrito Federal y muchos estados. Pero creo que la validez es a lo que dices. A todos nuestros amigos, nadie puede tomar fotos si ustedes no lo aceptan. Y 2, nadie puede asistir a su casa diciendo que es de una autoridad si no demuestra con papeles los documentos correspondientes. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Sí, efectivamente. Ahora, yo quisiera, si me permiten, la verificación del domicilio tiene muchos aspectos para efecto, es uno de los 7 pecados capitales, permítame decírselo de esta manera, que debemos de cuidar. Primero, por responsabilidad solidaria. 2, por lo que puede generarte para cuestiones de sellos y cuestiones de este tipo. Pero regresando a lo que tenemos en el código, hay una modificación, una adecuación en el código, en el artículo 22, que se considera que si no se identifica, estás como no localizado, se considera no presentado. Ahora, ya retomando y aclarando la experiencia que tuviste, Álvaro, y lo que has estado comentando, cae muy directo, y la primera parte que viene es que la reforma, como está planteado en la iniciativa, todos sabemos que las autoridades fiscales tienen diferentes formas de revisar. ¿A qué me refiero? Puede ser mediante un requerimiento, puede ser una visita domiciliaria, puede ser una revisión de gabinete, y la modificación que se está haciendo, la adecuación o adición que se está haciendo mención, es en el caso de revisiones, cuando tienes una revisión por parte de las autoridades. Cuando tú tienes una revisión, cualquier persona tiene la obligación de ¿qué? Pues ya que tiene la revisión, ya que llegaron, te tocaron, te dijeron, muy buenas tardes, me presento, soy el SAT, le vengo a decir que usted hizo, por ser septiembre, tiene una visita domiciliaria, lo cual le agradecemos, y pues bueno, ya que tienes la visita domiciliaria, tienes que permitirle entrar. ¿Y qué le tienes que permitir? Pues la documentación, todo el proceso que ya conocemos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está pasando específicamente al hablar de lo que es el uso de la tecnología o herramientas tecnológicas? Hace referencia al artículo 42 en materia de las obligaciones que tiene todo contribuyente con la autoridad cuando tienes una revisión. ¿Cuál es en forma específica la precisión que hace mención? Si me permiten, déjenme leerla para efecto de aclarar concreto a lo que estamos mencionando. Entonces, esto, a lo que estamos mencionando, es en el caso de las revisiones por parte de las autoridades, y estamos hablando de un artículo que es el 45, que establece las obligaciones que tiene que cumplir cualquier persona cuando tiene una revisión. En este caso dice: las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas. Primera parte, la autoridad puede utilizar una herramienta tecnológica.
Cuestión que hasta el momento, eso ya lo está utilizando, pero aquí viene la parte importante. Para recabar, 1, imágenes, 2, o material. Ahora, ¿para qué sirve recabar imágenes o material? Bueno, eso lo va a hacer para que sirva de constancia de los bienes o activos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en los términos del artículo 69 de este código. Entonces, como tal, esta es la adición que se está haciendo al artículo 45. Cabe resaltar, por supuesto, que esto va con todo lo que es el proceso de revisión de lo que sería el artículo. El proceso de revisión que de alguna forma toda autoridad debe de cumplir ese proceso en forma rigurosa para que ese acto se considere legal. Si no cumple con todas esas disposiciones o no cumple o tiene algún error o una deficiencia, todo ese acto, esa revisión, todo ese acto se va a considerar ilegal. Esta es la precisión a la que se está haciendo mención y la que mucho se ha comentado, mi querido Álvaro y mi querido Salvador. No sé qué quieran complementar en este sentido. Yo te diría, Sergio, a ver, me encanta que seas tan serio, formal y bien comportado, mi niño escribe. Te digo algo, la pones peor, porque la pones en el artículo 45, que es de las facultades de revisión. Entonces la gente te asusta más. A ver, pero espérame, Álvaro, yo no la puse. No, ya ves. Así está la iniciativa, el 45. Hombre, y por eso se le ataca. A ver, señores, si llegan a un local y está lleno de mercancía, lo primero que hacen es tomar fotos de que estaba lleno de mercancía. Si tienes a tu casa y tienes los 7 Ferraris que tienes estacionados afuera, pues lo primero que llegan y toman fotos de los Ferraris, hombre. Tienes que ya la modernidad, tienes que dar lugar a los elementos de prueba. Son un elemento más para probar las acciones incorrectas o correctas que tenga el contribuyente. ¿No? Porque también entonces, ante eso, creo que si te llega una revisión, tú vas a filmar toda la acción de los funcionarios de la autoridad. Claro, si la autoridad me va a estar filmando, pues yo puedo estar filmando toda la acción de los funcionarios. Entonces, como decía un viejo maestro, Alejandro Ponce, decía que no se les ocurre empujarte porque entonces lo acuso de que me golpeó. ¿Me entiendes? O sea, cuando queremos ver algo extremo, se va a ver el extremo. Hay que entender su justa dimensión de las cosas. Coincido contigo, Sergio, y creo que tu precisión es muy válida. Claro. Ahí tengo una pregunta de nuestros amigos que nos están siguiendo, de José Oropesa, que nos pregunta que si también los criterios generales de política económica que se presentan junto con el paquete económico tienen que pasar por aprobación de un proceso legislativo. No, esos criterios no necesitan. Lo que están ahí especificando, lo que están explicando en esos criterios, aquí tenemos lo que es una ley de ingresos y tenemos un presupuesto de egresos. Aquí lo que estás dando es la política fiscal y la política que va a estar utilizando el gobierno para efecto de recabar todos esos ingresos y por qué los está desarrollando, si hay recorte de gastos, si no hay recorte de gastos, si hay un incremento, el efecto de la inflación, en la situación económica del país para efectos prácticos. Eso no requiere proceso. No requiere, pero sí es muy importante para efectos macro y entender la situación que está vislumbrando, en este caso, el país para el próximo año, que todos sabemos que no es nada, por supuesto, favorable con las circunstancias que tenemos en este sentido. Entonces, ¿es que no? Tenemos un pueblo feliz. Sí, pero pues, el que sea feliz no quiere decir que no haya desempleo. El que sea feliz no quiere decir que el Producto Interno baje, que tengamos una recuperación de 4 puntos y tantos después de que estamos bajando un 10%. Hay muchas circunstancias económicas que las tenemos que enfrentar a diario. Aunque sea feliz. Ahorita discutimos. Pero bueno, yo aquí... Dime.
Yo te diría, como bien lo mencioné, ya hasta se me fue la idea. Por tanto que me hiciste enojar. Pero los criterios de política económica no se tienen que aprobar, lo que se tiene que aprobar es la ley de ingresos. Por favor, nada más déjame, el paquete económico, el paquete está integrado por los criterios, por la ley de ingresos, por el presupuesto de egresos, por la resolución miscelánea. Y que incluye modificaciones a 4 disposiciones fiscales. Pero el paquete completo se le pasa a la Cámara de Diputados. Completito. Completito, con todos los criterios. A ver, pero a la dama que te preguntó, no es que no se le pasa, claro que se les pasa y lo leen. Y en base a eso entienden el por qué se generan las disposiciones de cambio. No se van a aprobar los criterios es en base a esto hicimos estas modificaciones, ¿no? Esa es la parte, como bien menciona Sergio. Los criterios son solo para poder dar una correcta dimensión al porqué del cambio, al porqué de las iniciativas, al porqué de lo que se dice. Bien, ¿les parece si vamos a una pequeña cápsula económica, pero no sin antes invitar a nuestros amigos a que lean el próximo número de la revista Consultorio Fiscal, que trae comentarios de varios maestros de la facultad, varias plumas que escriben continuamente para esta facultad. Van a escribir de iniciativa de reformas fiscales, vienen artículos del doctor Burgoa, vienen artículos del maestro Humberto Cruz, de la maestra Georgina Ramírez, del maestro Sergio Santinelli, entre otros. Va a estar muy interesante. Vamos a una pequeña cápsula y regresamos. Consultorio Fiscal Radio. Nada queda oculto, dijo el Señor. Y por eso creó al SAT. En déficit, con José Silvestre Méndez. Pronósticos económicos para México 2020-2024. ¿Cuál es la profundidad de la crisis económica que padece nuestro país? Como hemos comentado, la crisis económica del país se ha profundizado este año por la combinación de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. Aunque es una crisis cíclica del sistema capitalista a nivel mundial, la crisis es el resultado del funcionamiento del propio sistema capitalista y del conjunto de políticas económicas de los diferentes gobiernos del país. La semana pasada, el Banco de México actualizó su pronóstico económico para este año, señalando que el país sufrirá una contracción de la producción medida por el Producto Interno Bruto PIB de entre menos 8.3 hasta menos 12.8%. Algunos analistas indican que nuestro país padece una profunda crisis económica agravada por la crisis pandémica, que puede ser peor a la sufrida en 1932, derivada de la crisis mundial de 1929. En algún programa anterior, señalé que la caída de este año puede ser de menos 10% para el año. En todo caso, es una grave crisis que requiere de medidas drásticas de política económica que aún no se ven. La discusión que se da en círculos financieros y en la esfera pública es ¿cuánto durará la crisis? ¿Qué tipo de crisis será? ¿En V o en U? Es decir, por un lado tenemos que la caída de la producción, en especial del sector industrial y del sector servicios, es brutal. Hay una profunda disminución de las actividades económicas, lo que repercute en menor empleo formal, aumento del empleo informal, disminución de las exportaciones y las importaciones, aumento de la violencia y del crimen organizado, ligado a la falta de oportunidades económicas en muchas personas, en especial los jóvenes.
Si no hay un cambio importante en la política económica del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, la situación puede empeorar. Planteo dos escenarios. El primero inercial, que implica que se siga haciendo lo mismo y que no cambien las políticas gubernamentales. En este caso, pienso que la crisis tendrá una forma de U, donde la recuperación puede tardar varios años, quizás hasta 4, es decir, todo el sexenio, lo cual implica que el crecimiento económico sexenal será de 0, con terribles consecuencias económicas, sociales y políticas. Esperemos que eso no ocurra. El segundo escenario es que el gobierno actual convoque a la nación para desarrollar y aplicar un plan emergente ante la crisis. Especialmente debe haber una negociación con los empresarios, los inversionistas, los sindicatos, las universidades y los principales grupos de poder e influencia para trabajar en pro de la recuperación económica. En estos momentos, la economía mexicana requiere del incremento de la inversión de todo tipo, privada, pública e incluso externa, pero también se necesita aumentar el consumo, tanto interno como externo, promoviendo las exportaciones y el turismo que llega a nuestro país. Propongo que el gobierno federal negocie con los empresarios para promover la recuperación económica a través del incremento de la inversión. Aunque el consumo es importante y hay que fomentarlo, se debe insistir en que la inversión es el motor del sistema capitalista, que tiene un efecto multiplicador sobre las diferentes variables económicas. Insisto, si no hay negociación con las diversas fuerzas económicas del país, la profundidad de la crisis puede ser dramática, con graves consecuencias, entre las que destaco el desempleo, el incremento de la informalidad, la violencia y el aumento de la pobreza y la marginación para mucha gente que no tendrá oportunidades ante la crisis. En déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Regresamos después de esta pequeña pausa para seguir platicando de la reforma fiscal, del proyecto de reforma fiscal. Me están haciendo una pregunta a los amigos que nos siguen, que ¿cuál es la reforma que se está proponiendo para donatarias, mi amigo Sergio? Bien, mira, en este caso, las donatarias ha sido un punto que siempre la autoridad ha tenido muy restringida, muy cuidada, e independientemente de todo eso, no se acaba y creo que no ha tocado fondo. Ha de ser por muchas circunstancias prácticas que se han utilizado, en este caso las asociaciones autorizadas para recibir donativos deducibles, o tal vez la mala utilización que se ha generado. Yo creo que ese punto que tocas, si me permite Sergio, ese punto que tocas es primordial, porque no todas las donatarias autorizadas hay que justificarlas, como en todos los sectores. Pero ha habido donatarias que han abusado y han cometido cosas que no deberían de ser, y la autoridad va acotando esto. Lo que yo no quisiera es satanizar algunas de estas donatarias, porque hay algunas que sí cumplen muy bien su función, como por ejemplo pudiera yo hablar de Teletón. No pongas nombres, porque siempre ponemos al grandote y no le ayudamos al chiquito. No, también hay muchas chiquitas que sí cumplen y cumplen muy bien. Yo creo que la reforma tiende a una cosa real. Cuando de repente hoy en este mercado, en este país, mucha gente puede donarle algo a una donataria. Esa donataria cumplió en darle su recibo de donativo. Pero esa donataria, qué bueno que le regalaste 500 cobijas. ¿Y qué hace con las cobijas? Salvo que las regale, pero ese no es su giro. Entonces las trata de comercializar. Ok. Y entra al mercado de venta, compra-venta.
Aguas. Y así te puedo decir que te puedo decir 500 pares de zapatos. Imagínate un camión que se robaron de zapatos o de electrónicos, lo donaban a una empresa y esa empresa después los comenzaba a comercializar. Entonces, una donataria puede tener ingresos por los donativos y dos, puede tener ingresos por otras actividades que le marca que son para ayudar a los donativos. ¿Sí soy claro? Sí. Correcto. Y entonces ahí de repente muchos abusaban, porque tenía 1 millón de pesos de donativos y ventas por 120 millones. Ah, Chihuahua, ¿es donataria o es empresa comercializadora? Entonces el fisco dice, no te pases. Había una limitante, ¿se recuerdan ustedes? La ley decía que tenías que tributar si rebasabas el 10% de los ingresos, tenías que tributar lo que excedía en el título 3 y lo que excedía en el título 2 de personas morales y lo de donataria en el título 3. Pues, ¿qué crees, chava? ¿Qué pasa? No lo hacían las empresas. Las donatarias no lo hacían. Entonces, ahí tienes el porqué la reforma. Claro, pero ¿en qué consiste la reforma, Sergio? Bueno, con lo que estamos comentando es que estoy hablando, no recuerdo ahorita exactamente el importe, Salvador, pero si no era arriba creo que el 50%. Así es, por ahí anda. Los ingresos, automáticamente con eso, pues salías de lo que sería el sistema, ¿no? O sea, pues, la propuesta sería... ¿Quién? Sí, te escucho. Efectivamente, sales de lo que sería de una sociedad autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos, ahí lo estarías saliendo de esa parte y entrarías ya al régimen normal, al régimen general. Pero lo que hace la reforma es que si llegas a este o rebasas este porcentaje, te revoca tu autorización para recibir donativos. El revocar es quitarte la autorización, entonces pasas automáticamente a lo que sería el régimen general que tú tendrías. Ahora, en lo que estás comentando y comentaba Álvaro, aunque está muy chambeador, mi querido Álvaro, de alguna forma como está la disposición en la mecánica de lo que serían las donatarias, es que esa cantidad que yo recibí de zapatos o medicamentos, yo tenía que donarlas a la vez a otra sociedad para que tuviera autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Ahora, no quiere decir que efectivamente cualquier sociedad que esté autorizada para recibir donativos no pueda estar realizando actividades de comercio en una parte proporcional o no es lo representativo de lo que sería su actividad y estaría regulado en ese título. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, pero quiero ser claro. Mira, había muchos conciertos de X grupo de congregaciones que se hacían en el Auditorio Nacional a puerta llena, argumentando que era un donativo para la entidad X de donataria. No los hagamos. Era una empresa haciendo un evento público, un espectáculo público que causaba IVA, causaba renta, etcétera, que lo tenía que haber hecho por su lado con una empresa, y si querían darle todo el dinero como donativo, se lo das como donativo. Pero no que dentro de la donataria organicen el evento. Sí, claro, la intención de esto yo lo entiendo de esa manera, que la donataria ya no esté haciendo los eventos, sino que sea una empresa la que organice el evento y que el rendimiento se done a una institución autorizada a recibir donativos. Y fíjate que esto, Salvador, en aquella época yo lo viví, y claro que cuando yo dije que esta es la forma correcta de hacerlo, pues el malo fui yo, el puritano fui yo. Y mira que tú eres el que nos criticas. Y eso de puritano a mí,
imagínate qué bonito se me ve. Pero al cliente pues, le gustó lo que le dijo el otro. Hoy, pasados los años, están quitándole la autorización al otro por el que excedió esas operaciones, no por no hacerlas como era. Eso es todo. Yo creo que sí ha habido un terrible abuso y exceso, y muchos de los cambios vienen para limitar estos abusos y estos excesos. Así es. Aunque yo creo ahí, Álvaro, que en mi particular punto de vista, creo que también la autoridad fiscal ha tenido bastantes deficiencias y creo que tiene todos los elementos para realizar una muy buena fiscalización, pero que no los utilice, eso sí es cuestionable. Y dos, la autoridad fiscal, vamos, tú tienes que cumplir muchos requisitos y si no va a pasar esto. Pero la autoridad fiscal, si de repente tú tienes que presentar, y nada más déjenme llegar como comentario, porque me estoy saliendo del tema, pero es a donde quiero plantearlo. Si quieres presentar un trámite muy simple en lo que sería la página del SAT y no funciona la página del SAT, ya te llevó al traste y tienes que hacer pagos provisionales o 20,000 cosas, y ahí la explicación es muy simple. Es que se cayó el sistema, es que estamos en esta parte. Acaba de suceder, Sergio. Creo que la calidad, perdóname, debe tener una muy buena calidad, y así como está la autoridad para revisar y solicitar, tiene también que dar en ese sentido, y creo que ahí le falta todavía a la autoridad. Sergio. No quiere decir que no lo esté realizando, pero no está satisfaciendo la necesidad. Adelante. Efectivamente, lo que estás diciendo es clarísimo, y eso se puede ver muy claro en la tercera modificación a la resolución miscelánea anticipada que subieron al SAT. ¿A qué me refiero? Que la declaración de transparencia que se tenía que haber presentado, que estaba prorrogada a julio, en el mes de julio hubo muchas donatarias que quisieron presentar su solicitud, su información de transparencia, y no podían porque la página no funcionaba. Después de julio cerró la página y decía, ya estás fuera de tiempo. Notificaron multas a todas estas donatarias, y luego sale la semana pasada, el martes de la semana pasada, una tercera modificación anticipada donde se prorroga este plazo hasta el 30 de noviembre porque la plataforma del SAT no funciona como debiera. Bien, en este caso afortunadamente salió el punto de resolución miscelánea, mas no es así para todos los casos. Claro. Y el costo que tú tienes en tener a tu gente trabajando para tener una cita, para sacar cuestiones de este tipo, hombre, créeme que en ratos es bastante caro. Pero bueno, regresemos al tema, no quiero ya desviarme en este sentido, Salvador. Yo creo que en ese tenor, Sergio, la verdad es que hemos tenido un SAT hasta la historia pasada, un SAT benevolente, déjenme decirlo así, que sí, pues tenías un poco de acceso a él. El SAT de hoy, no digo que no sea benevolente, pero está haciendo uso de sus facultades de una forma agresiva y fuerte. Está cumpliendo lo que dicen las disposiciones. Y ¿sabes qué? Tal vez estuvimos acostumbrados a no cumplir con las disposiciones. Pero creo que hay momentos en la vida. Creo que hoy los empresarios, este país, si bien es cierto, es un gran país, está pasando por momentos muy difíciles. Y le estás apretando a los empresarios que generan empleos y que generan trabajo. Cuando la gente se quede sin trabajo, perfecto, vas a tener un empresario más en la cárcel tal vez, pero va a haber mucha gente sin empleo. O vas a tener empresarios que ya cerraron. Nunca hay que dejar de tener el diálogo correcto con el sector empresarial, y el sector empresarial debe de continuar teniendo un diálogo abierto con las autoridades fiscales. Es mi opinión. Concuerdo completamente. Efectivamente. Adelante, Salvador. Me gustaría que pudiéramos avanzar un poquito más con algunas de las disposiciones del código, mi querido Sergio. Bien, pues no sé si quieras, si hablamos de lo que sería el código,
Hay algunas modificaciones, Salvador, también, y en particular, saliendo un poquito de lo que eran la parte de revisión. Si tú no mal recuerdas, tienes en el caso de lo que sería responsabilidad solidaria y registro federal de contribuyentes. El 26 y el 27 de código. Correcto. Se nota que te lo sabes de memoria, mi estimado Salvador. No, es que he impartido clases al respecto. Por algunos pequeños años, ¿no? Así es, entonces te los vas aprendiendo. Ok, y ahí hay alguna adición, y en particular estamos hablando en el caso de escisiones, ¿no, Salvador? Si tú recuerdas, en materia de escisiones, es, la separación de una entidad y que de alguna forma se había estado utilizando en algún tiempo atrás para bastantes planeaciones o cuestiones de este tipo, de alguna forma se han estado cerrando. Entonces, aquí lo que están haciendo es, en materia de decisión, la responsabilidad solidaria, y en particular se está haciendo una modificación a lo que sería la fracción 12 de lo que corresponde la responsabilidad solidaria. Y dice que la responsabilidad no será aplicable cuando, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surja en el capital contable de la sociedad escindida o escindidas un concepto o partida, cualquiera que sea el nombre que se denomine, cuyo importe no se encontraba o registrado en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado en la Asamblea General de Socios o Accionistas que acordó la decisión. Si tú lo ves, la pura redacción y leerlo lleva tiempo, y para efectos prácticos, ¿cómo lo estarías tú en este caso ahorita con lo que acabo de leer, Salvador? ¿Cómo lo estarías tú entendiendo? Fíjate que el artículo 26 lo que hace es poner responsabilidad a los socios o accionistas de una entidad. Entonces, si nosotros tres ahorita somos socios de una entidad y hacemos una escisión, y nosotros aprobamos un estado financiero para escindirnos, pero resulta que a la hora de generar otra de las empresas que están surgiendo por la escisión, esa otra empresa en su capital contable pone alguna cantidad que nosotros no habíamos aprobado, nos libera a nosotros tres de esa responsabilidad y le deja la responsabilidad a la persona moral a la que está surgiendo de eso. Ya la responsabilidad sería de la persona moral y no de nosotros como accionistas, porque nosotros aprobamos un estado financiero donde no aparecía esa cantidad rara que se presentó en los estados financieros. Y para ti, Álvaro, ¿cómo lo sientes tú? Yo creo que lo que están es nuevamente, México, la gente se volvió en los últimos años extraordinariamente creativa. No todo, Álvaro, nosotros hemos promovido la cultura fiscal. En nada se puede hablar de todos. Claro. Una gran mayoría. Sí. Tan creativos se volvieron, perdón la expresión, pero imagínate qué creativos fuimos en México, que hasta los hombres se convirtieron en mujeres y las mujeres se convirtieron en hombres. Hay una creatividad impresionante. Y déjame decirte que esto no dejó de ser más que también en las empresas. Y creaban empresas, deshacían empresas, fusionaban, borraban, eliminaban, etcétera, porque son los acuerdos. La ley dice que es el acuerdo de las partes. Entonces yo creo que lo único que está haciendo el código es decir, a ver, si tú haces algo que lo que estás buscando es perjudicarme o perjudicar a las personas que están inherentes, vas a ser responsable tus socios y vas a tener una responsabilidad más allá de nada más decir hasta el límite de mi capital. Y por un lado, pues lo veo correcto, Sergio. Lo veo correcto. Claro que cada día que nos ponen más atavismos, más reglas que nos limitan, nos sentimos vigilados y coartados, ¿no? Sí, pero claro. Verdad, y hay muchos...
Y nosotros como profesionales de repente competimos con esas gentes creativas que acabas de comentar, Álvaro. Oye, y competimos deslealmente. Exacto, porque esas gentes creativas van a hacer cosas y le juran y le perjuran al contribuyente que no van a tener problema. Y el contribuyente llega y dice, a ver, pues si aquel me está diciendo que no voy a tener problema, tú, Salvador, Álvaro, Sergio, ¿por qué me dices que sí? Y pierdes el cliente, como te pasó con esa donataria. Y te dicen, eres muy timorato, te da miedo. O eres muy cuadrado, o eres by the book, o eres más papista que el Papa. Te dicen muchas cosas, pero finalmente terminas. Claro no hay valor que pague de forma suficiente la tranquilidad de un cliente. Así es. Cuando un cliente entiende que lo que le dijiste es por salvaguardar sus intereses y su vida, vas a ser tu cliente toda la vida. Así es. ¿Les parece si vamos a...? Si el cliente no entendió esto, es que no era para ti. Así es. ¿Te y parece? Eso está pasando. Así es. Vamos a una pausa y continuamos. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 745, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En primera instancia, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador nos habla sobre las consecuencias fiscales que generan los acontecimientos provocados por casos fortuitos o de fuerza mayor, como el de la pandemia originada por el COVID-19. Mientras que Arturo Morales Armenta explica puntualmente el tratamiento fiscal para la tributación de ingresos de personas físicas que deriven de bienes de copropiedad en sus diversas variantes. Por su parte, Humberto Cruz Hernández aborda el tema de la devolución del pago de lo indebido, analizando la jurisprudencia por contradicción de tesis, que al respecto emite el Pleno en materia administrativa del primer circuito. Además, podremos encontrar artículos relacionados con los contribuyentes híbridos, la certificación de los contadores públicos y el TEMEC, los aspectos legales y fiscales en reducción del capital y pago de dividendos, la sustancia económica de las NIF en materia fiscal, la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y la ampliación del régimen del sector primario, incluyendo industrialización y comercialización de productos, así como las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación como cada quincena. Estos y otros temas de gran interés en el número 745 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de Consultorio Fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. La pandemia de la COVID-19 ha derivado una emergencia sanitaria mundial, acompañada de una profunda crisis económica y social. Por tal motivo, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ha elaborado una serie de cápsulas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. ¿Cómo recuperar tu empresa? Hospital para Pymes. ¿Se puede reinventar una empresa? Hospital para Pymes. ¿Cómo encontrar nuevos modelos de negocios? Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. Mayores informes en hospitalparapymes@fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría unida, trabajando a distancia. Acompáñanos a
Consultorio Fiscal Radio, por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Sí. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa. Tenemos algunos otros cambios importantes, sobre todo el artículo 27 y 30 del Código Fiscal de la Federación, mi querido Sergio. ¿Qué nos trae el 27 respecto del Registro Federal de Contribuyentes? Mira, pues efectivamente hay unos cambios, Salvador, y si tú recuerdas, hace no mucho, hace algunos días, vino todo relacionado con algunas modificaciones inclusive de lo que estuvo en resolución miscelánea y la forma en que se estuvo planteando, donde se tendría que presentar el aviso de la modificación de lo que eran, si habías tenido algún aumento o disminución en lo que sería tus accionistas que están en la parte accionaria de lo que sería la sociedad, y que tendrías que presentar un aviso y que te estaban solicitando que lo hicieras a través de lo que es la página del SAT, y aparte utilizando lo que es el aplicativo, y que tenías que anexar un acta de asamblea protocolizada, lo cual resultaba un poco absurdo porque ese tipo de acta de asamblea no tenías tú la obligación desde el punto de vista de ley que estuviera protocolizada para estos efectos. Efectivamente. ¿Eso te refieres a lo que salió en el mes de junio? Efectivamente. Que si tú recuerdas, la forma en que estaba planteado y se daba a conocer era que si no lo hacías, pues o no lo haces, la autoridad tiene la posibilidad de cancelarte lo que serían los sellos para que tú puedas estar emitiendo tus facturas de tus ingresos, que esa es la parte importante. Muy exagerada la interpretación, ¿verdad? Sí. Bien, ok. De alguna forma es como se planteó y se hizo un polvorín en muchos sentidos y se le dio bastantes lecturas en diferentes sentidos. Bien, entonces hago referencia porque esto viene de alguna forma con lo que es la iniciativa y en particular del artículo que estamos haciendo referencia, que es el artículo 27, la fracción 6, y retoma de alguna forma este tema. Y este tema, ¿cómo lo establece? Dice que vas a presentar el aviso del Registro Federal de Contribuyentes, a través del cual se informe el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes, y aquí dice, de los socios, accionistas, asociados y demás personas. Hasta ahí te dice socios, accionistas, asociados y demás personas. Y luego te aclara, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostente dicha carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, en los términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. O sea, te da la obligación y te dice tienes que hacerlo de acuerdo como lo tienes en resolución miscelánea. De alguna forma esto viene a puntualizar o a poner a precisar lo que se estuvo planteando en este año y cómo se estuvo interpretando en este sentido o generando para efecto de lo que sería los fabulosos avisos en lo que sería de socios o accionistas. ¿Qué experiencia tuviste tú en este sentido, Salvador, en esta parte? Yo no te entendí nada. A ver, lo que me está hablando esta disposición o lo que yo quiero entender es que la autoridad lo que está pidiendo es, ya me dijiste quiénes son tus socios, a lo mejor no me mandaste la escritura, no me anexaste un acta de asamblea protocolizada, me anexaste un acta de asamblea simple, pero ya me dijiste quiénes son tus actuales socios, accionistas o asociados, para incluir a todas las figuras de personas morales. Pero a partir de aquí quiero que cada vez que se vendan acciones, que se aumente el capital y entre un nuevo socio, que haya un reembolso de capital, cada vez que haya una modificación en quienes conforman el capital de tu empresa o la estructura orgánica, porque no refiere capital precisamente, porque puede haber participantes dentro de esa estructura orgánica que no ponen capital en una sociedad de personas como puede ser la sociedad civil. Quiero que me avises quiénes son el RFC y aumentos y disminuciones, vamos. Y te lo aclara
termina diciendo, cuando hay alguna modificación de incorporación. Entonces, una modificación, ¿en qué momento lo puedes tú tener, Salvador? Cuando hay un aumento, una disminución de capital. Así es, o una enajenación de acciones o partes sociales. Ahí hay una modificación, o cuando tengas una incorporación, o sea, haya un aumento, estés adicionando a alguna persona más, en este sentido, una parte de lo que sería la estructura de lo que sería la sociedad, ¿no? Así es. Eso es de alguna manera lo que viene a especificar lo que sería la fracción 6 del artículo 27 de lo que es la iniciativa de ley del Código Fiscal de la Federación, y si nos aclara, nos deja igual, dice, bueno, lo vas a hacer en los términos que te establezca la resolución miscelánea, las reglas de carácter general. Yo en lo personal lo veo correcto. Claro. Es correcto que la autoridad sepa quiénes son los dueños de las empresas, que si cambias o no cambias socios, que si subes de capital, que si bajas. Yo creo que debe de ser que ellos... Teníamos antes un libro de accionistas, de actas. Claro. Un libro de accionistas. Y todavía sigue existiendo. Sí, y debe de quedar asentado todo esto. Pero yo creo que... Lo que hicieron fue... Corte, arranquemos a partir de este año y a partir de hoy quiénes están. Claro, pero además fíjate que esto electrónico, ¿no? Y se me hace interesante porque, ojo, tienes personas que no tienen capital, pero que tienen una responsabilidad solidaria. Por el artículo 26, los socios, accionistas, asociados o como les quieras llamar, van a tener una responsabilidad solidaria, y esa responsabilidad solidaria la autoridad quiere saber quiénes son. Yo creo que sí. Mira, de alguna forma, si ustedes recuerdan, desde lo que están las personas físicas, cuando tú dabas en el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, le ponías si era socio o accionista de la sociedad, en su caso hablando de una sociedad anónima. Ahora, yo creo que, como lo estás comentando, Álvaro, si recuerdas, tenemos empresas a lo que se le llama fantasma, por llamarlo de alguna forma, y la creación de muchas empresas de este tipo, que en mi particular punto de vista es la parte que quieren de alguna forma estar cerrando o teniendo la información en este sentido. Ahora, yo creo que el punto aquí importante, no sé qué opinen ustedes, es que no solo es el aviso. Yo creo que este aviso es simple, pero hay que voltear y decirle a la mayor parte de contribuyentes, oye, tienes tus libros de actas al corriente, o sea, que toda tu parte corporativa esté completamente soportada. Que muchas empresas no lo tenían. Con trabajo, tienen 20 años trabajando, ni siquiera hay acciones, no hay libro de registro de accionistas, cuando realmente, de acuerdo con la ley general de sociedades mercantiles, quienes se consideran dueños de la sociedad son los que aparecen allí y no en el libro de actas de asamblea de accionistas. Entonces, ¿cuál sería el punto importante? Y si me permites así hacer estas aclaraciones, sí, efectivamente considerarlo, se está de alguna forma, ¿cuál sería mi resumen? Lo que vivimos este año y lo que se está comentando se está incorporando de alguna forma en lo que sería esta disposición, esta fracción. No nos están hablando nada nuevo, pero yo regresaría, hay que revisar y organizar y rehacer, y que esté en forma, rehacer me refiero, si lo tenías mal hecho, hacer las correcciones, pero que tengas debidamente soportada toda la cuestión corporativa de tu sociedad. Esa sería una parte muy importante. Y fíjate, sí, claro. Creo que esa es la finalidad. Pero fíjate que el artículo 27, además, en ese artículo 27 se habla de que una obligación también de los contribuyentes, cambiando un poquito de tema, que se había agregado a partir de este año, era el que necesitaban registrar ante la autoridad fiscal su número de teléfono y su correo, su dirección electrónica. Y ahora lo que propone la propuesta no nada más es que la registres, sino que lo mantengas actualizado. Correcto. Efectivamente. Y si me permite, sanciones pecuniarias y fuertes si no lo haces. Así es, son cantidades muy altas de multas si no mantienes actualizado el correo electrónico y el teléfono donde te puedan localizar. Mira, nada más para concluir, te quiero dar el dato para que los clientes, la gente se dé cuenta. El caso de una empresa que le llegó la información por buzón, no la atendió, nunca atendió toda la auditoría,
y el fisco le acaba de fincar 50 millones de crédito, producto de que nadie atendió la auditoría, nadie atendió nada, y el fisco tiene todas las facturas en su mano, toda la información por CFDI. Entonces, señores, no dejen que esto pase. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que mantener actualizado el correo electrónico, el buzón tributario, que por ahí aclara que el buzón tributario se entenderá que las horas hábiles son las del centro del país. También se hace esa aclaración para efectos de buzón tributario. Efectivamente. Y una última que me gustaría comentar, se agrega una fracción para establecer que es facultad de las autoridades fiscales suspender al contribuyente, no en su CFDI, sino una suspensión de actividades o reducción de obligaciones fiscales cuando el contribuyente tenga 3 años sin obtener ningún ingreso ni realizar ninguna actividad. Bien. Yo creo... Aunque ahí como lo tiene ahí nada más Salvador, es que lo tiene que confirmar. Digo, ahora, ¿cómo se va a probar esa parte que estás tú mencionando? Entonces aquí es cuando se confirme en los sistemas o con información proporcionada por otras autoridades, o por terceros que no han realizado alguna actividad en los 3 ejercicios previos. Esa es la parte que se está adicionando en este sentido. Así es, y esa puntualización es muy clara porque, por ejemplo, si yo durante 3 años ningún patrón me emite un CFDI de ingresos, si no emito yo ningún CFDI de ingresos y durante 3 años no presento ninguna declaración, no presento nada, no tengo actividades, la autoridad, en lugar de estarme todos los procesos de requerimientos, invitaciones cuestan. Y eso le cuesta a la autoridad. Entonces la autoridad dice, ¿para qué tengo un contribuyente que me está costando un proceso de invitarlo y notificarle? Mejor suspéndelo. Bien, y si tú ves, en este momento, en este periodo, hay bastantes, nada más retomando un poco, bastantes empresas que de alguna forma lo que están ya planeando es la suspensión de sus actividades, pero por la circunstancia económica y real que tienen las empresas en este momento. Y no la están planeando. Feliz. No la están planeando, ya hay muchos que ya suspendieron sus actividades porque ya no aguantaron, es mucho tiempo sin generar ingresos, y pues adiós, ya me voy. Este detalle nada más permíteme para que, yo creo que con eso debemos de cerrar por tiempos. Déjame decirte, la gente debe de entender que cuando decimos cerrar no es baja la cortina y se acabó, No. Amigos, que crear una empresa o estar dado de alta en Hacienda es una responsabilidad que el día que cierras la cortina, o sea, dejas de trabajar, tienes que cuidar la información de los últimos 5 años por los 5 años siguientes. Sí, claro. Cuando menos. Y atender a la autoridad. Entonces, cerrar un negocio no es ya cerré y ya me olvidé. Te tienes que quedar con 5 años hacia el futuro. Claro, y también ya no nos dio tiempo, pero la siguiente semana seguirán con este tema, y uno de los cambios que viene también por ahí es el caso de liquidación de sociedades. ¿Qué va a hacer la autoridad en este caso? Perfecto. Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias por tus comentarios. Álvaro, muchísimas gracias por todos los comentarios. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Si te perdiste el inicio de este programa o quieres conocer más contenidos audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, te invitamos a que consultes la dirección de Facultad de Contaduría y Administración UNAM Videos. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan la siguiente semana con el mismo tema. Se despide su amigo Salvador Rotter, no sin antes decirle que esto fue una producción de la Facultad de Contaduría y Administración. Del director de la Facultad de Contaduría y Administración, Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad. En la producción, por parte de medios audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Erika Hernández, Nesli Quintal,
Tania Linares, Alma Villegas, Alan Torres, Eduardo Peña, Sergio Martínez y Netzahualcoyot Jara. Recuerde que más vale prevenir que auditoría. No, más vale prevenir que auditoría. Bien, acuérdense que la Facultad de Contaduría y Administración, trabajando juntos a distancia. Muchas gracias, buen provecho, hasta la próxima. Se despide su amigo Salvador Rotera Ubanel. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 91 años de cambiar realidades.